Hace unas semanas me publicaron en El Sol de México un artículo sobre remesas. Como hago con frecuencia, después lo llevé a video en YouTube. El tema generó miles de visitas en México y en Estados Unidos. Ese interés no habló solo de dinero, reveló cómo los mexicanos que viven fuera leen el momento que vive México y evalúan su propio futuro en Estados Unidos. Habló de confianza y hoy esa confianza se erosiona. Las remesas reflejan confianza, no solo dinero. En 2025, México recibió 61.791 millones de dólares en remesas, una cifra enorme, pero 4.6% menor que en 2024. De acuerdo con el Banco de México, se trata de la primera caída anual desde el 2013, después de más de una década de incrementos continuos. Las remesas no caen por capricho. Las remesas caen cuando cambia el entorno. María vive en Zacatecas. Su hijo trabaja en Houston desde hace más de 10 años y le envía dinero cada mes. José vive en Guanajuato y mantiene un pequeño negocio que depende de insumos que compra en Texas. Ninguno sigue a detalle la política exterior, pero ambos observan, escuchan y sacan conclusiones. Hoy perciben señales y esas señales se acumulan. La inseguridad y la erosión institucional pesan en la lectura del migrante. A esa lectura se suma la percepción de inseguridad, el deterioro del entorno de violencia y el debilitamiento de las instituciones que muchos mexicanos en el exterior siguen a distancia, pero con una preocupación constante. La erosión institucional y la incertidumbre en la vida diaria alimentan una sensación de fragilidad que ya forma parte de la conversación cotidiana. Hablemos de que la alerta de la FAA llegó en un contexto frágil. Una de esas señales fue la alerta preventiva emitida, repito, por la Federal Aviation Administration. El aviso recomendó precaución a operadores estadounidenses ante posibles escenarios, escuchen, escenarios militares en México y otras partes de América Latina. Después llegaron las aclaraciones, no hubo prohibiciones, no hubo afectaciones operativas y no hubo cambios para la aviación civil mexicana, nos dijeron. La explicación técnica llegó, pero el mensaje ya había circulado. Las alertas no se leen en vacío, se leen en contexto y el contexto actual no es neutro. El discurso desde Washington endurece. Percepciones. En semanas recientes, el lenguaje desde Washington se endureció. El presidente Trump afirmó públicamente que pidió u ordenó a México suspender el envío de petróleo a Cuba y que México cumplió, así dijo. Más allá del debate diplomático, millones de mexicanos en el exterior reciben un mensaje. México aparece presionado, vulnerable, con margen reducido de maniobra. Al mismo tiempo, documentos estratégicos de seguridad en Estados Unidos mencionan al Golfo de México junto a otras zonas geopolíticas sensibles. Y casi en paralelo, una alerta de la FAA introduce escenarios militares. Ningún hecho por sí solo crea una crisis, lo sabemos, pero juntos construyen una narrativa de fragilidad. Los migrantes reaccionan antes que los gobiernos. Aquí vale la pena una pausa personal. Cuando trabajé en la presidencia durante el gobierno de Vicente Fox, las remesas
ya se medían, más o menos, no empezaron en ese entonces, pero fue en esos años cuando comenzaron a ocupar un lugar central en la conversación económica y política del país, como termómetro del ánimo de los mexicanos allá en el exterior. Hoy ese termómetro se mueve otra vez. María no deja de enviar dinero por un comunicado oficial, José no reduce transferencias por un aviso técnico de la FAA. Ambos actúan porque hay desconfianza. Hay desconfianza en el rumbo de México. Hay desconfianza en la estabilidad de la relación bilateral. Hay desconfianza en su propio estatus allá en Estados Unidos. Cuando el tono cambia, el comportamiento también. Cuando la inseguridad se normaliza y las instituciones pierden capacidad de respuesta, la confianza se erosiona. Y cuando el lenguaje se vuelve hostil, el migrante se protege, reduce gastos, aumenta ahorro y envía menos. Por eso la caída de las remesas no solo mide dinero, mide confianza. Mide cómo los mexicanos del exterior leen a su México, mide cómo leen a Estados Unidos y mide cómo leen la relación entre los países. La relación México-Estados Unidos sigue profundamente integrada. El comercio fluye, los vuelos continúan, las familias se mantienen conectadas, pero el tono sí cambió. Y cuando el tono cambia, lo hemos dicho antes, el comportamiento también cambia. No estamos ante la ruptura abierta, estamos ante un momento frágil. Los invito a que lean mi artículo completo en El Sol de México. Gracias.